Viernes 4 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. RENIEC remitirá hoy al JNE el padrón electoral preliminar de las elecciones regionales y municipales. JNE precisa que organizaciones políticas debieron presentar padrones de afiliados en un solo acto para comicios. Sepa qué es un padrón de afiliados y cómo se usa en los procesos electorales. Bien, vamos rápidamente con el desarrollo de la información. El Jurado Nacional de Elecciones precisa que las organizaciones políticas debieron presentar los padrones de afiliados en un solo acto para las elecciones regionales y municipales del presente año. Ello en cumplimiento a la resolución del Pleno del JNE emitida oportunamente. Las organizaciones políticas debieron presentar en conjunto y en un solo momento sus respectivos padrones de afiliados para las elecciones regionales y municipales 2022, en cumplimiento de la resolución número 907-2021-JNE que emitió el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en noviembre de 2021. Así lo precisa el colegiado electoral en los fundamentos que sustentan las resoluciones emitidas por este máximo ente electoral en los expedientes vistos en audiencia pública el pasado 26 y 28 de enero de los corrientes, en la que confirma la decisión de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas de devolver el padrón de afiliados complementario presentado por algunas organizaciones políticas, pronunciamientos que se encuentran publicados en el portal web del JNE, plataforma electoral. Subraya que las organizaciones políticas debieron actuar con la debida diligencia a fin de presentar sus padrones de afiliados, observando estrictamente no solo la fecha límite, 5 de enero, sino también los requisitos preestablecidos y no afectar el cronograma electoral ni las funciones de los organismos del sistema electoral. El Pleno del JNE recuerda que dicha resolución emitida en noviembre de 2021, en mérito a la función reglamentaria que le atribuye su ley orgánica, estableció el momento y la forma, en conjunto y en un solo momento, en que las fuerzas políticas debían solicitar la inscripción de sus padrones de afiliados. La decisión de que se presente el padrón de afiliados en conjunto en un solo momento se tomó para evitar aglomeraciones innecesarias de personas y de esta manera reducir el riesgo de contagios del virus con el propósito legítimo de salvaguardar la vida y la salud de los representantes de las organizaciones políticas, así como del personal que atiende en los organismos del sistema electoral. Además de su publicación en El Peruano, la citada resolución fue comunicada mediante las diversas plataformas informativas del JNE para conocimiento de toda la ciudadanía. El JNE indica que hasta el 5 de enero de 2022, fecha máxima para la presentación de afiliaciones establecidas por ley, algunas organizaciones políticas presentaron más de un padrón de afiliados complementario, incumpliendo la modalidad establecida, lo que hizo que la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas determinara la devolución de tales documentos presentados con posterioridad al primero. Se precisa además que esta decisión no vulnera las normas electorales vigentes, ya que guarda coherencia con el establecimiento de plazos procesales preclusivos aplicables a las elecciones regionales y municipales 2022. De lo expuesto, se colige que el referido numeral no vulnera el derecho a la participación política de los ciudadanos, que consagra el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, toda vez que al no ser un derecho absoluto, supedita a los ciudadanos y por extensión a las organizaciones políticas a ejercer su derecho a ser elegido, con el previo cumplimiento de los requisitos regulados por ley.
Y en la siguiente nota, sepa qué es un padrón de afiliados y cómo se usa en los procesos electorales. Durante una entrevista en JNE TV, el abogado de la Secretaría General del JNE, Alonso Encarnación, explicó qué es un padrón de afiliados y cuál es su uso en el marco de los procesos electorales. Los padrones de afiliados son, en términos concretos, listas de los afiliados a una organización política. ¿Cuál es la obligación? La obligación, según la Ley 31357, emitida por el Congreso, publicada en el Diario Oficial el 31 de octubre del año pasado, era que estos padrones, para efectos de postular a las ERM, Elecciones Regionales y Municipales 2022, debían ser presentados hasta el 5 de enero. Esta es la regla específica, especial, determinada como hito para este proceso electoral. Del mismo modo, precisó cuál es el procedimiento para su verificación y finalmente aprobación para su uso. Esto era el 5 de enero, era el más importante porque estaba a cargo de las organizaciones políticas. Si las organizaciones políticas no presentaban los padrones a tiempo, definitivamente transcurre el hito y no hay forma de retroceder. Si se presentó algún padrón el 6 de enero, este era improcedente o, al menos para efectos de postular a las elecciones municipales, no debía ser considerado. Ahora, el siguiente hito fue el 24 de enero. El 24 de enero era un hito a cargo de la administración, en este caso del ROP, el Registro de Organizaciones Políticas. Era la fecha límite para que derive todos los padrones presentados por las organizaciones políticas a la RENIEC. La RENIEC hace una verificación automática y semiautomática de las firmas. Es un cotejo, un técnico que realiza la RENIEC respecto a las firmas de cada uno de los afiliados y de las fichas. Por ello es que en la mesa de parte del Jurado Nacional de Elecciones se tiene que revisar al menos que la lista Excel que me presentan en CD, los padrones, ¿no? La lista de los afiliados concuerde con las fichas que me están adjuntando. Si son 3.000, tienen que concordar con las 3.000 fichas que me están adjuntando, para que luego todas estas sean remitidas a la RENIEC y esta proceda con la evaluación automática y semiautomática. El siguiente hito es el 21 de febrero. El 21 de febrero es cuando la RENIEC devuelve estos padrones con observación o no al Jurado Nacional de Elecciones. Y por otro lado, el especialista de la Secretaría General del JNE, Alonso Encarnación, explicó a las organizaciones políticas qué debe tener en cuenta para interponer un recurso de apelación en el marco del proceso electoral próximo. En una entrevista en la agencia de noticias Andina, el abogado de Secretaría General del JNE, Alonso Encarnación, aclaró cómo debe ser presentado un recurso de apelación ante la institución electoral. ¿Cuáles son las reglas que establece el Código Procesal Civil? Primero, que se fundamenten de manera concreta los agravios. Es decir, ¿por qué considero yo que la resolución que estoy impugnando contraviene de repente la Constitución, contraviene alguna ley o alguna otra norma de rango inferior? Se deben sustentar los errores de hecho o de derecho, por lo que yo considero que esa resolución debe ser declarada nula, por lo que yo considero que esa resolución está mal emitida, mal motivada o contraviene algún tipo de norma. Asimismo, detalló otros requisitos a tomar en cuenta. Por ejemplo, el pago de una tasa, por ejemplo, el cumplimiento de un plazo, desde que se emite la resolución que tú estás impugnando hasta el momento en que interpones el recurso de apelación. Otro requisito es que el abogado que suscribe, por cierto, cada recurso de apelación, tratándose de un órgano jurisdiccional al que están apelando, debe estar suscrito por un abogado. Otro de los requisitos, ya en mira de ello, es que este abogado esté habilitado, se encuentre habilitado en su colegio profesional, en el colegio de abogados. Finalmente, Encarnación indicó en qué ocasión las organizaciones políticas podrían presentar un recurso de apelación y que puede darse en cualquier etapa del proceso electoral. Por ejemplo, desde ya, como le mencionaba, ¿no? Quieren inscribir a sus candidatos, sus afiliados, sus padrones, como en efecto está ocurriendo, no pueden hacerlo, o por alguna razón muy concreta el registro de organizaciones políticas le dicen no puedes afiliar este padrón de afiliados, para la redundancia, pueden apelar. Cuando ya inicia el proceso electoral, ante la inscripción de candidatos de listas de fórmulas regionales, también el Jurado Electoral Especial, que es el órgano de primera instancia, por alguna razón concreta, alguna falta o omisión de algún requisito de cada candidato o de la lista,
declara improcedente la lista o la improcedencia de algún candidato, también se puede apelar. Luego, una vez ya inscritos, ya admitidos, viene la etapa de tachas, de exclusiones, ¿no? Nuevamente, porque no han cumplido con algún requisito los candidatos de pronto. También, si se les excluye, pueden apelar, formular un recurso de apelación. En fin. Y la OMPE impulsó el uso de un podcast para la difusión de sus contenidos electorales a la población. Bienvenidos y bienvenidas a OMPE Podcast, contenido en audio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde encontrarás información relevante en materia electoral. Con el fin de estar más cerca al ciudadano a través de varias plataformas de podcasting, uno de los formatos digitales en crecimiento en el Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales hace uso de cuentas en más servicios de audio streaming. En su última edición, OMPE abordó el tema de la paridad y alternancia que será aplicada en las elecciones subnacionales de este año. Con el fin de facilitar la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia, tanto en sus elecciones internas como en las elecciones regionales y municipales 2022, la OMPE organizará una serie de talleres en los que podrán participar los partidos políticos y movimientos regionales. Recordemos que los comicios regionales y municipales a celebrarse en octubre serán los primeros de su tipo en implementar la paridad y alternancia horizontal, como lo indica el jefe de la OMPE, Piero Corbeto. Esta además va a ser la primera elección donde vamos a aplicar paridad, alternancia y paridad horizontal. Eso quiere decir que van a haber igual número de cabezas de lista de candidatos a alcaldes, mujeres y hombres por partido. Entonces es una mayor dificultad. Cada partido tiene que poner igual candidatos a alcaldes que alcaldesas. Entonces hay que prepararlos. No están preparados necesariamente. Un podcast es una grabación de audio desarrollado con periodicidad que se distribuye desde una plataforma digital y permite ser escuchado en línea o ser descargado para disfrutarse en cualquier momento. En cumplimiento del cronograma electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC remitirá hoy al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral preliminar de las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregó al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral preliminar para las elecciones regionales y municipales. Según la norma electoral, corresponde a nuestra institución aprobar el padrón electoral definitivo que se empleará en las próximas elecciones subnacionales dentro de los 30 días calendarios siguientes, es decir, hasta el 6 de marzo próximo. Previo a dicha aprobación, la Dirección de Fiscalización del Ente Electoral ha venido realizando una exhaustiva labor de verificación de gabinete y de campo, principalmente visitando los distritos con mayores cambios domiciliarios, para evitar así los votos golondrinos. Debe anotarse que el padrón electoral comprende a todos los ciudadanos inscritos en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales con ejercicio de ciudadanía, así como aquellas personas que cumplen la mayoría de edad hasta la fecha del acto electoral. Es momento de una entrevista con José Naupari, él es especialista en temas electorales. Adelante. Esta mañana nos acompaña el doctor José Naupari, especialista en temas electorales. Con él vamos a analizar los próximos hitos electorales de las elecciones regionales y municipales que ya estarían pronto a cumplirse. Muy buenos días, bienvenido, doctor Naupari. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Doctor Naupari, el cronograma electoral inicia con el cierre del padrón electoral que fue el 2 de octubre del 2021, vale recordarlo. Yo le consulto ahora en qué fase se encuentra elaboración o depuración del padrón. Usted puede informarnos cuándo ya estaría listo para ser utilizado en las elecciones regionales y municipales de este octubre. Sumamente oportuna su pregunta, puesto que justamente de acá a 2 días, el 4 de febrero, vence el plazo para que RENIEC remita el padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones, para que también, a través del área de fiscalización, pueda hacer un segundo filtro, una segunda fiscalización, y a más tardar, el 6 de marzo, pueda aprobar el padrón electoral definitivo. Ello sin perjuicio de que, es preciso recordarlo, la ley 31357 previó que mensualmente RENIEC va a estar informando a la OMPE
de algunas actualizaciones de ese padrón, más allá de que incluso ya estuviera aprobado. Eso está pensado más que todo en lo que se refiere a defunciones, ¿no? Lamentablemente, producto de la pandemia que aún vivimos, es una regla que se ha incorporado por el 31357, miras a la CRM 2020. Así es. Y bueno, siguiendo el cronograma electoral, vemos que la convocatoria al proceso de estas elecciones debía realizarse como plazo máximo el 5 de enero. Sin embargo, esta se realizó antes, hablamos del 4 de enero. Eso quiere decir que a partir de esa fecha entonces se da inicio al periodo de la aplicación del principio de neutralidad para funcionarios públicos, ¿es así? Así es, y no solamente el tema del deber de neutralidad, sino también las restricciones a la difusión de publicidad estatal en el sector público. El tema de que justamente solamente en casos de importante necesidad de utilidad pública es viable justamente la difusión de publicidad estatal. Ella también tendría que tener mucho cuidado, sobre todo a nivel de municipios, de no estar colocando la imagen de la autoridad o el nombre de la autoridad. Así es. Específicamente, ¿puede usted recordarnos cuáles son esas restricciones a tomar en cuenta? Claro, fundamentalmente, pensando más que todo en el tema de publicidad estatal, está pensado y de neutralidad estatal, está pensado en que justamente no hagas uso de recursos públicos, llámese humanos o logísticos, durante el proceso electoral. No puedes utilizar instalaciones públicas para hacer proselitismo político, no puedes utilizar tu cargo para influenciar en determinados subordinados para que puedan llevar a cabo una publicidad a favor o en contra de alguna organización política, no puedes utilizar tu horario de trabajo para hacer justamente proselitismo político, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los congresistas, que son políticos por excelencia, mientras ejercen el cargo de congresistas, no pueden ni deben, en cierta medida, manifestar adhesiones o rechazos a candidaturas, o en este caso, porque todavía no tenemos candidaturas propiamente hablando, a organizaciones políticas específicamente, ¿no? Porque justamente la idea es que mientras estás ejerciendo el cargo o mientras estás utilizando recursos públicos con ocasión de tu cargo, no puedes ni debes llevar a cabo proselitismo político ni a favor ni en contra de una organización política o candidato o candidata en particular. Bueno, siguiendo con los hitos electorales, en esa misma fecha se cumplió otro plazo, que era la fecha límite para que nuevas organizaciones políticas se inscriban ante el ROP para participar de estas elecciones. En el caso de aquellas que ya estaban inscritas, ¿cuál es el trámite o era el trámite adicional que debían realizar? Ya, ahí habría que hacer justamente una precisión, porque la 31357 un poco como que cambió las reglas de juego para esta elección. Efectivamente, el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas establecía que si uno que deseaba presentar solicitud de inscripción de fórmulas o listas de candidatos tenía que tener inscripción efectiva en el ROP hasta el día de vencimiento del plazo de la convocatoria, que es 5 de enero, que es lo que terminó haciendo la Ley 31357. Estableció que ese plazo no era para lograr la inscripción definitiva, sino para presentar la solicitud de inscripción ante el ROP, de manera que van a poder participar aquellas que, habiendo presentado su solicitud de inscripción hasta el 5, logren su inscripción definitiva hasta el 14 de junio. De manera que podríamos tener elecciones internas por parte de organizaciones políticas en vías de inscripción con la expectativa de que el 14 logren su inscripción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Tanto las organizaciones políticas en vías de inscripción porque ingresaron su solicitud hasta el 5 de enero o las que ya estaban inscritas al 5 de enero, es un proceso de elecciones internas. Recordemos que la 31357 también suspendió la vigencia por segunda vez de las denominadas elecciones primarias abiertas, simultáneas obligatorias y previó, como ocurrió con la 31038 para las elecciones generales 2021, las elecciones primarias, pero a cargo en gran medida del sistema electoral. Es en ese contexto en el cual surgen obligaciones de revisión de padrones, surgen obligaciones de convocatoria de elecciones internas, bajo la interpretación que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones de 31357, también obligaciones relacionadas con presentación de candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, presentación de candidaturas no hay solicitud de inscripción de candidatos porque la etapa es de calificación de las solicitudes, está a cargo del órgano electoral de cada organización política según el cronograma interno que ellos prevean, en tanto y en cuanto, claro está, cumplan con el cronograma de elecciones internas que ha aprobado el Jurado de las Elecciones.
Muy bien. Ese 5 de enero también ha sido el plazo para presentar solicitudes de inscripción del padrón de afiliados. Ese padrón de afiliados, ¿cuáles son las etapas por las que se somete de acuerdo al cronograma electoral? Claro, bueno, ahí hay un tema sumamente interesante porque ciertamente, si bien en el cronograma que aprueba el Jurado Nacional de Elecciones distingue entre padrón de afiliados y padrón de electores afiliados, obviamente hablando, y hay algunos casos que, como bien usted menciona, ya venció. Ahora, este 5 de enero, habría que agregarlo también, venció el plazo para que se presenten las solicitudes, digamos, de fichas de afiliación de quienes deseen ser candidatos a alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales. En ese contexto, por ejemplo, tenemos que el 24 de enero ya venció el plazo, ya lo hizo ciertamente ROP, para que ROP envíe a RENIEC justamente los padrones de afiliados para verificación, ¿no? Luego va a venir el 21 de febrero, que es la fecha límite para que justamente RENIEC, producto de este envío que se ha producido el 24 de enero, envíe a ROP el resultado de esa verificación. Luego viene el 28 de febrero, y propiamente hablando del padrón de electores afiliados, ¿no? El 28 de febrero es el plazo máximo para que justamente el jurado le envíe a RENIEC esta documentación para que RENIEC elabore ese padrón de electores afiliados. El RENIEC va a tener hasta el 15 de marzo para poder enviar justamente al ROP, por en este caso al Jurado de Elecciones, justamente esos padrones que ellos elaboren, y el 25 de febrero es la fecha límite, no específicamente ese día, sino la fecha límite para que el jurado, partido a partido, movimiento regional tras movimiento regional, apruebe el padrón de electores de cada uno de ellos. Y, digamos, eso en cuanto a lo que se refiere a los padrones. Por otro lado, nos vamos al mes de marzo. El 26 de marzo es otra fecha a tomarse en cuenta, ya que este es el plazo máximo para que cada organización política comunique a la OMPE los candidatos a delegados. Y yo le consulto, previamente hay un proceso interno en el partido para definir si la elección será por delegados o por afiliados. ¿Qué actor del partido político lo determina así? Tema sumamente importante porque, claro, la 31357 estableció que había dos modalidades de elecciones internas: la modalidad de un militante un voto, la modalidad de elección por delegados. ¿Quién lo define? Depende fundamentalmente de cada partido que establezca quién hace la convocatoria. La regla debería ser que, formalmente hablando, la haga el órgano electoral central de cada organización política. Ahora, ¿dónde debe estar prevista esa modalidad? En la convocatoria. En la convocatoria que debió haberse llevado a cabo entre el 15 y el 22 y debió haber sido comunicada 3 días después de la convocatoria a la OMPE. Por eso es que la OMPE, el día 25, a través de sus redes sociales, informaba que ese día vencía el plazo para que se informe de las convocatorias. Con la precisión, ciertamente, que el reglamento que aprobó la OMPE era 3 días después. Como el plazo venció el 22, evidentemente los que convocaron el 22 tenían hasta el 25, pero si yo como que el 18 tenía solamente hasta el 21. ¿Hay un número específico de delegados a presentarse? No. Eso, bueno, a nivel legal, eso va a depender de cada organización política. Bien, otra fecha importante del cronograma es el 9 de abril para que las organizaciones políticas presenten candidaturas a través del sistema de declara internas del JNE. Doctor Naupari, ¿cuáles son las bondades de esta plataforma? Coméntenos. Bueno, fundamentalmente, en un contexto de pandemia, eso lo que en primer lugar va a evitar es que terminemos viendo caravanas por las calles de gente que va a llegar a presentar sus solicitudes de inscripción de candidaturas. Otro elemento que es meridianamente importante es que este sistema, cuyo usuario y contraseña va a ser encargado o va a ser entregado al presidente del órgano electoral central y no al personal legal de cada organización política, va a dar alerta. O sea, si estoy cumpliendo con la alternancia, si estoy registrando algún afiliado, si los que estoy registrando cumplen con la edad mínima, ¿no? Eso es lo que un poco prevé el artículo 31 del Reglamento de Competencia del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones internas, que va a tener el sistema de declara interno. Va a arrojar esas alertas al presidente del órgano electoral central, que va a ser el encargado del registro. Recordemos, digamos. Sí, le iba a preguntar, ¿cuánto podría dinamizar este procedimiento en específico, a comparación de otros años en los que también se llevó elecciones? Bueno, ahora, acá hay que recordar que
lo que ha previsto el jurado es que el 9 de abril, o sea, el plazo, como el registro es virtual, el plazo es el 9 de abril a las 11:59 de la noche, porque el registro va a ser solamente a través del sistema de cara interno. Ahora, acá también es un tema sui generis, ¿no? Porque recordemos que para las elecciones generales 2021, las candidaturas se terminaron presentando a la opción política y luego la OMPRE previó que esas candidaturas se remitan a la OMPRE. La 31357 dijo no, las candidaturas no se presentan ante la opción política, sino que se presentan ante el jurado. Por eso se crea este sistema de cara internas, sui generis para esta elección, y se contempla dentro del cronograma electoral esta fecha 9 para que se informe al jurado en elecciones de las candidaturas. Porque justamente el jurado hizo esta distinción entre presentación de solicitudes y presentación de candidaturas, que evidentemente implica previamente una etapa de calificación que va a estar a cargo del órgano electoral central. Por lo cual, si incluso nos remitiéramos al 2018, donde no había pandemia, estos hitos no existían. ¿Por qué no existían? Porque teníamos una ley, no teníamos aplicable la 3998, que incluyó las PASO, sino que teníamos 3 modalidades: un militante, un voto, elecciones abiertas, elecciones por delegados, y el jurado de elecciones, formalmente hablando, no iba a recibir candidatura alguna, sino hasta que venciera el plazo de inscripción de lista de candidaturas definitivas, que era 110 días antes de la elección, y que para estas elecciones generales y municipales, elecciones regionales y municipales, vence el 14 de junio. Ahora, ¿este sistema de declarar internas tiene un horario en específico de funcionamiento? ¿Y cuál sería el horario en sí como máximo para que las organizaciones políticas tomen en cuenta? Importante reiterarlo y gracias por la pregunta. Ese 9 de abril vence a las 11:59 de la noche, así como ocurre con el 14 de junio, en el cual las solicitudes de inscripción de listas de candidatos definitivas pueden ser presentadas hasta las 11:59. A diferencia, por ejemplo, de lo que podría ocurrir con la interposición de medios impugnatorios, por ejemplo, en las cuales ahí se rige el horario de oficina, por decirlo de alguna manera, o por ejemplo los pedidos de acreditación de personerías. Ahí no es que tengo hasta las 11:59 y se considera que lo presenta el mismo día. Ahí sí rige el tema de el día y horario, ¿no? Aunque recordemos que ciertamente el Jurado Nacional de Elecciones, por acuerdo del Pleno, ya se declaró en sesión permanente este mes que acaba de terminar. Bueno, cerramos este cronograma de los primeros meses con el 10 de abril, que sería la fecha de entrega de las candidaturas de las elecciones internas a la OMPE por parte del JNE. A partir de ese momento, doctor Naupari, la OMPE, ¿cuál es el procedimiento que le da tras recepcionar esta lista de candidatos? Bueno, formalmente hablando, lo que va a hacer ya con ello es encargarse justamente de la elaboración del material electoral, fundamentalmente, de tratar de organizar en cierta medida el proceso en lo relativo a organización de local de votación, medidas de seguridad, salubridad en materia de local de votación, pero fundamentalmente está pensado en la elaboración del material electoral, la distribución del material electoral, el repliegue del material electoral y evidentemente lo relacionado con también con justamente la distribución de locales de votación y miembros de mesa, porque otro hito que sería importante recordarlo a propósito de lo que usted válidamente menciona, es que el 18 de abril las organizaciones políticas van a tener que remitir a la OMPE justamente la relación de miembros de mesa para las elecciones internas. Doctor Naupari, vamos cerrando esa entrevista. Antes me gustaría que usted brinde recomendaciones, ya que estamos más próximos a las elecciones internas, luego sacan las elecciones regionales y municipales en octubre. Por favor, usted brinde las recomendaciones para este contexto electoral. Claro, bueno, primero, como siempre, no se esperen hasta la última hora, los sistemas informáticos siempre pueden fallar. El segundo elemento que yo sugeriría a las organizaciones políticas es que vayan evaluando en qué circunscripciones van a presentar su solicitud de inscripción de lista de candidatos. Claro, eso depende de cada afiliado, pero es importante si tomamos en cuenta que si yo no presento en un mínimo de circunscripciones solicitud de inscripción de lista de candidatos, pierdo la inscripción. Así que tendría que ir evaluando si es que justamente sus candidatos cumplen con un requisito que ciertamente no va a tener filtros en el sistema de cara internas, que es el de domicilio, ¿no? Entonces, si yo no cumplo el requisito de domicilio, no me va a poder presentar, y si no me va a poder presentar, no va a poder presentar lista de candidatos en cada circunscripción, y en consecuencia me arriesgo a perder la inscripción si es que no cubro el número de circunscripciones que la ley prevé. Entonces, creo que no esperar hasta el último momento, pedir con anticipación la documentación a los integrantes de la lista de candidatos, establecer un cronograma oxigenado
de calificación, de inscripción de listas de candidatos dentro de las organizaciones políticas a través de los órganos electorales descentralizados y el órgano electoral central, creo que va a ser vital. Si un partido político ha aprobado el vencimiento de plazo para la presentación de candidaturas dentro de la nación política muy cerca a 9 de abril, creo que podrían tener problemas, así que esperemos que eso no haya ocurrido, porque ciertamente la victoria de plazo para convocar elecciones internas, lo que incluye el cronograma electoral en el seno de la nación política, ya en su elección. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Naupari. Él es especialista en temas electorales. Hemos analizado los próximos hitos electorales a cumplirse ya en estos primeros meses. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más información. La coordinadora del programa Voto Informado señaló que el Jurado Nacional de Elecciones alista talleres para orientar a las organizaciones políticas sobre los comicios internos en mayo próximo. Con miras a las elecciones internas de las organizaciones políticas, Mónica Mauricio, coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, recordó la labor que tuvo el JNE en los comicios internos pasados y su importancia. El Jurado Nacional de Elecciones, como bien mencionas, siempre ha tenido una participación bastante activa durante los procesos electorales en la organización, básicamente en la inscripción, ¿no?, el proceso jurisdiccional, fiscalización, además de la parte educativa, una función medular que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Durante esta función o esta gran función que tiene el jurado, realizó varios, seguimiento a través de encuestas, información importante que pueda servirle al Jurado Nacional de Elecciones para la toma de decisiones. En esa medida, se llevaron a cabo perfiles del elector y justamente a través de diagnósticos y documentos que justamente ayudaron a perfilar o nos ayudaron un poco a conocer qué es lo que estaba detrás de las organizaciones políticas. De igual forma, destacó que el JNE está impulsando talleres dirigidos a las organizaciones políticas con la finalidad de orientarlos para su proceso electoral interno. El Jurado Nacional de Elecciones viene realizando todos los mecanismos, está cumpliendo con reglamentar lo que será estas elecciones regionales y municipales, está cumpliendo con las fechas, asimismo está buscando y viene realizando en realidad de manera activa diferentes charlas, talleres, justamente dirigido a la ciudadanía, ¿no?, para un poco contar cómo va a llevarse a cabo este proceso electoral. Y en ese camino o en esa línea, la Dirección Nacional de Educación viene trabajando un ciclo de talleres dirigido a las organizaciones políticas para justamente contarles cuáles son las novedades de los reglamentos, las nuevas normativas que justamente va a regir este proceso electoral, de tal forma que puedan conocer las novedades, pero al mismo tiempo también puedan saber cómo aplicarlas, ¿no? Entonces ello se viene trabajando ya. En el mes de marzo iniciamos este ciclo de talleres y esperamos que ello pueda ayudar, contribuir a que los procesos tanto de elección interna y posteriormente la elección de inscripción pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible y por supuesto que ello también repercuta positivamente en la carga procesal que el Jurado Nacional de Elecciones también tiene que llevar. Asimismo, señaló que en las últimas elecciones internas realizadas se evidenció que la participación de mujeres fue menor a la de los varones. Por ello, se espera que la ley de paridad y alternancia se tenga en cuenta para el proceso interno en marcha. El Congreso aprueba que colegios de abogados del Perú elijan al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Los detalles a continuación. El Congreso de la República aprobó que colegios de abogados del Perú elijan representante del JNE. Además, aprobó norma que fortalece función fiscalizadora de gobiernos locales y regionales. El texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen modificar los artículos 179 y 180 de la Constitución fue aprobado con 113 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. La iniciativa legislativa que fue aprobada en la Comisión de Constitución
señala que la elección que uno de los integrantes del ente electoral se realizará con el voto de los integrantes hábiles de los colegios de abogados de todo el país. Ahora el texto del proyecto de ley será objeto de debate y segunda votación en el siguiente periodo legislativo ordinario. Y queremos enviar un saludo a nuestros compatriotas de la selva que ven el noticiero JN Noticias por la señal de Gaceta Perú Televisión de lunes a viernes a las 8 de la noche. Gaceta Perú Televisión también transmite el programa de fin de semana JN Regional todos los sábados a las 10 de la mañana. Gaceta Perú TV es un canal de la Amazonía peruana online que cuenta con una plataforma informativa en radio, redes y televisión. Ya lo saben, si viven en la selva o en otras regiones del país, pueden acceder a la mejor información electoral también por Gaceta Perú Televisión. Nosotros seguimos con el desarrollo de nuestra información porque el especialista en atención al ciudadano del RENIEC, Jackie Ortega, a través del RENIEC Te Escucha, informó que los DNI caducos serán válidos hasta el 31 de marzo y no habrá más prórroga. El RENIEC, a través de RENIEC Te Escucha, expresó a la comunidad en general que los DNIs que están vencidos tendrán vigencia hasta el 31 de marzo de este año. RENIEC ha tomado nuevas medidas en los servicios que ofrece a fin de no afectar la salud de los ciudadanos ni de los colaboradores. Bien, como primera medida que hemos tomado es la vigencia del DNI caduco hasta el 31 de marzo. La ampliación de la vigencia de estos DNIs es hasta el 31 de marzo de este año, tanto para trámites comerciales, judiciales y otros que requiere el ciudadano. Ahora también para las personas que desean renovar su DNI, lo pueden hacer desde nuestra página web, en servicios en línea, en la ventana de renovación de DNI, y paralelamente descargar el aplicativo DNI Biofacial. De esa forma, desde la comodidad de su hogar van a poder hacer el trámite en línea de su renovación de DNI. Pueden cambiar el domicilio, pueden cambiar el estado civil de soltero a casado, y luego solamente van a tener que ir a recoger su DNI a oficina. Es todo el trámite, es mucho más sencillo, así que los invitamos a que puedan iniciar sus trámites desde nuestra página web. Y bueno, y también saben que ya el DNI caduco lo pueden usar hasta el 31 de marzo para todos los trámites que requieren. Jackie Ortega explicó que algunas agencias han sido cerradas temporalmente debido a medidas de bioseguridad y por efectos de la tercera ola. Asimismo, aseveró que durante los días no laborables a los trabajadores se les realizará la prueba del coronavirus a fin de detectar a tiempo algún contagio y prevenir la diseminación del virus en todos los locales. Los aislamientos por síntomas compatibles con la COVID-19 no solo ha impactado la atención en nuestras agencias, sino también en la capacidad operativa. Por ello se ha procedido con el cierre temporal de algunas oficinas a nivel nacional. Esta relación se está publicando en nuestras redes sociales de forma diaria. A la fecha hay 12 oficinas afectadas, pero cada vez son menos, ¿no? Ya estamos aperturando más oficinas, ya la atención se está regularizando, normalizando, porque bueno, esta tercera ola ha sido muchísimo más contagiosa, entonces se han visto afectados el personal, y bueno, tenemos que ser responsables con la ciudadanía, ¿no? Porque una persona que sale positivo no puede ir a laborar porque estaría poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos que va a atender, ¿no? Entonces esas son las medidas que se han tomado, por ello que algunas oficinas tienen un cierre temporal, pero ya estamos poco a poco restableciendo la atención en la mayoría de nuestras oficinas. Agregó además que las oficinas de mayor afluencia continuarán con el mismo horario. En cambio, las unipersonales, los puntos de atención y las oficinas registrales auxiliares del RENIEC atenderán solo de 8:15 de la mañana a 1:45 de la tarde. El Seguro Integral de Salud nos reporta a continuación las noticias más relevantes de su sector. Veamos. Con la prevención me aseguro es el nombre de la campaña que lanza el Seguro Integral de Salud para promover que sus asegurados puedan prevenir el contagio de la COVID-19 en esta tercera ola pandémica. Los detalles en la siguiente nota.
Debido al incremento de contagios por la COVID-19, el Seguro Integral de Salud lanza la campaña Con la Prevención Me Aseguro para sus más de 25 millones de asegurados y público en general. El objetivo es que la población ponga en práctica las medidas de prevención durante la tercera ola por la COVID-19, como colocarse las dosis de refuerzo de la vacuna, usar 2 mascarillas, mantener los espacios ventilados y la distancia física de más de 1,5 metros. Asimismo, que conozcan sobre la cobertura completa e integral que brinda el SIS a la población, independientemente de su clasificación socioeconómica en sus 5 planes de seguro. La campaña Con la Prevención Me Aseguro se realizará hasta fines de julio próximo. Durante la pandemia, el SIS financió más de 1.400.000 atenciones de sus asegurados en el 2021. Los detalles en la siguiente nota. El Seguro Integral de Salud financió 1.437.877 atenciones médicas de sus asegurados con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Los 5 planes de seguros del SIS cubrieron gratuitamente todos los diagnósticos relacionados a este virus, los cuales abarcan atención, medicamentos, procedimientos, entre otros, tanto en lo referido a consultas externas, hospitalizaciones y unidades de cuidados intensivos. En la tercera ola, la aseguradora más grande del país continúa financiando a sus más de 25 millones de afiliados todas las atenciones derivadas de este virus. Hasta octubre del año pasado, el SIS financió más de 629.000 atenciones de asegurados con COVID-19 por consulta externa, más de 388.000 por emergencia, más de 178.000 por hospitalización y cerca de 9.000 internamientos en UCI, así como en otros servicios como partos, cesáreas, visitas domiciliarias, apoyos al tratamiento, telemonitoreo, entrega de medicamentos y atención por telesalud. El incremento de las atenciones durante el 2021 se dio en la población de todas las edades, desde los recién nacidos hasta las personas adultas mayores. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar contagios por la COVID-19. Ponte la dosis de refuerzo de la vacuna. Usa 2 mascarillas, una quirúrgica y una de tela o una KN95. Mantén los ambientes ventilados, evita espacios cerrados, mantén la distancia física de 1,5 metros con los demás. Visita nuestras redes sociales y página web para más información de nuestros servicios. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente edición del microinformativo SIS a tu servicio. La Agencia de Noticias Andina nos comparte un reporte en la ronda informativa en las regiones del país. La Gerencia Regional de Salud Cusco informó que padres de familia deben acudir a los centros de salud si acaso sus niños presentan los síntomas del COVID-19 como fiebre, persistente mareo, ansiedad, falta de aire, diarrea, vómitos, dolor intenso y constante dolor en el pecho o espalda, saturación de oxígeno menor del 88%. Para un diagnóstico oportuno se debe evitar la automedicación y continuar con las medidas de bioseguridad frente al virus. Finalmente invocan a llevar a sus pequeños a vacunarlos en los 4 puntos establecidos en esta ciudad. El Ministerio de Salud envió un nuevo lote de 42.100 dosis de vacunas pediátricas contra el coronavirus a la región La Libertad. El gobernador Manuel Yenpen ha indicado que estas ya han sido distribuidas en las 12 redes de salud de la región La Libertad y además se han habilitado 100 puntos de vacunación para poder asegurar el éxito del proceso. El Hospital de E-Salud de Yanaguara en Arequipa instaló un nuevo punto de descarte de la COVID-19, ubicado en la urbanización César Vallejo en el distrito de Yanaguara. Los asegurados que presenten algún síntoma de la enfermedad pueden acudir al lugar de 7 de la mañana a 1 de la tarde.
En lo que va de la tercera ola de la pandemia del nuevo coronavirus, 350 efectivos de la División Policial de Chimbote han sido contagiados con el nuevo coronavirus. Así lo reveló el jefe de la División Policial, Jorge Cotito Guayanca, quien precisó que estos agentes pasaron a un periodo de aislamiento para evitar que el virus siga propagándose. Sin embargo, esto ha repercutido en la cantidad de personal operativo que se encuentra en las comisarías de su jurisdicción. Bien, y ahora en la entrevista nos encontramos con el doctor Javier Manrique, quien es director del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y con él vamos a conversar sobre la situación del cáncer en el Perú y los últimos tratamientos, además de las medidas de prevención. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes y aquí dispuestos para poder conversar sobre este tema tan importante en la salud pública que es el control del cáncer. Bien, doctor, desde el año 2010, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, establecieron el 4 de febrero como Día Mundial contra el Cáncer, que es el día de hoy, con el objetivo siempre de fomentar las acciones de prevención y detección oportuna de algún tipo de cáncer. Por favor, actualmente, en los últimos 5 años, ¿hemos podido ver algunas incidencias en mayor porcentaje sobre esta enfermedad? La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la Organización Mundial de la Salud, han establecido que el día 4 de febrero deba ser considerado el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Esto tiene como objetivo el poder, si se quiere, abrir un poco la ventana para ver qué cosa hemos hecho, qué cosa estamos haciendo y qué cosa debemos hacer para lograr este control del cáncer. Nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad crónica, es decir, toma mucho tiempo para su desarrollo, usualmente afecta a la población de mayor edad debido justamente a la característica previa que por vivir más tiene más posibilidad de desarrollar cáncer. ¿Y por qué se da esta mayor posibilidad? Porque el individuo va a interactuar con algunos agentes del entorno, del medio ambiente y además sus estilos de vida propiamente dichos. Y se ha visto que estas dos características son muy importantes en el desarrollo del cáncer. De tal forma que si nosotros logramos primero identificar los agentes que incrementan el inicio del cáncer, o dos, podemos reconocer las actividades que nosotros desarrollamos y que también incrementan el riesgo a cáncer, podríamos modificarlas y de esa forma reducir el número de pacientes que desarrollen enfermedad. Pero además de eso, sabemos que el cáncer no pasa de no existir a existir cáncer avanzado, sino existen intermedios. Y si nosotros podemos acudir al médico sin tener síntomas, nosotros podríamos encontrar el cáncer en estadios tempranos y a esto le llamamos la detección. Por lo tanto, si sumamos la prevención primaria, que es el no exponerse a los agentes que puedan desarrollar cáncer, y acudir al médico para encontrarlo si ya lo hubiera en estadios tempranos, podríamos, sumando ambos, reducir hasta en un 60-70% la mortalidad por cáncer. Correcto, doctor. Como usted menciona, entonces, la prevención en este caso es lo clave para que se puedan detectar a temprana edad en qué momento se está originando este tipo de cáncer. O con respecto a los tipos de cáncer en algún momento en el Perú, ¿se tiene conocimiento de cuál estaría incidencia mayor muerte? En este caso, por ejemplo, tenemos más de 4.000 muertes según lo que estuvimos averiguando, que es el cáncer del pulmón. En este caso, INEN maneja este tipo de datos también. Sí, nosotros tenemos primero varias fuentes de información. La primera fuente de información pues la brinda la misma Agencia Internacional de Investigación de Cáncer a través de una agencia llamada Globocan, que en cada 4 años nos brinda información sobre proyecciones del número de casos nuevos relacionados a 100.000 habitantes, que llamamos las tasas, tasa de incidencia, y también la tasa de mortalidad. Aquí podemos ver nosotros entonces que tenemos una proyección aproximadamente, para no marear mucho con números exactos, aproximadamente van a encontrarse 200 casos de cáncer nuevos por año por cada 100.000 peruanos. Y de ellos, 100 van a morir por esta enfermedad. Entonces, esto es las cifras macro.
que se condicen con algunos registros poblacionales que tenemos en el Perú, llámese el de Lima, Lima Metropolitana, que acaba de emitir su último registro, que es el año 2013 al 2015. A su vez también tenemos el registro de Arequipa, que está hasta el año 2014, que son las dos fuentes de datos más importantes cuando nosotros queremos analizar. Y ambas nos dicen que los cánceres más frecuentes en el Perú, sumados hombres y mujeres, son el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer del colon y recto, ¿no? Que son los más frecuentes y a los cuales también se suma el cáncer de pulmón. Cuando separamos por sexos, el cáncer más frecuente en varones es el cáncer de próstata, el cáncer de estómago, el cáncer de pulmón, y en mujeres el cáncer de la mama, el cáncer del cuello uterino y el cáncer gástrico. Son las neoplasias más frecuentes en Perú. Correcto, doctor. En este caso, ¿de qué manera las personas que están escuchando en este momento la entrevista pueden prevenir este tipo de cáncer? Por ejemplo, en caso de las mujeres y de los hombres, que es más frecuente, se sabe que hay exámenes preventivos que pueden realizarlos de manera ambulatoria, ¿no? Mira, nosotros tenemos una gran suerte que no la sabemos aprovechar adecuadamente a nivel mundial y a nivel Perú también. Si nosotros reconocemos que el cáncer no es una sola enfermedad, son cientos de enfermedades dependiendo del área anatómica comprometida y cada una de sus variantes que pueda tener en una de ellas, también podemos decir que aproximadamente las 5 o 6 neoplasias más frecuentes en el Perú, sumadas hombres y mujeres, representan casi el 50% de todos los cánceres. O sea, 95 son 50% y 5 son aproximadamente el 50%. Y de ellos, casi todos conocemos su agente causal, ya sea desde el punto de vista de prevención o diagnóstico temprano. Sabemos, por ejemplo, que si erradicamos el consumo del cigarrillo, el consumo del tabaco, podemos reducir la carga por enfermedad de cáncer de pulmón en cerca del 90%. Fíjate, 90%. Si nosotros llevamos a cabo la vacuna contra el papiloma virus humano en nuestra población infantil de entre los 10 y los 13 años, vamos a lograr una reducción de desarrollar cáncer de cerca del 70%. Si además de eso le hacemos los programas de tamizaje o chequeos para identificar ya sea el papiloma virus humano o células malignas a través del Papa Nicolau, podemos llegar a completar cerca del 20% más. Y estamos hablando de cuello uterino y pulmón. Si además asumimos medidas de control mediante la mamografía en mujeres de 45 años a más y cada 2 años, vamos a poder también reducir la carga notablemente. Y si sumado a eso mejoramos nuestros estilos de vida y tipo de alimentación saludable, reducir el consumo de grasas, reducir el consumo de carnes rojas, incrementar el consumo de frutas y verduras y desarrollar actividad física, vamos a lograr reducir de una manera importante el número de cánceres que se pudieran presentar en nuestro país. Correcto, doctor. Sabemos también que aquí en el país existe una ley nacional contra el cáncer. Esta ley permite ayudar a las personas con menos recursos porque sabemos también cuánto es lo que cuesta el tratamiento de una persona ya identificada con cáncer, todos los exámenes que tiene que pasar. Entonces, ¿podría explicarnos un poco sobre esto, por favor? Sí, efectivamente. En principio, ya desde el año 2011 se dio un programa, el programa para la prevención del cáncer, prevención y diagnóstico del cáncer a nivel nacional, que se llamó el Presupuesto por Resultados PPR, el programa que está dentro de la estructura el 0024, y que en el año 2012 a 13 se transformó en el Plan Esperanza, que ya involucraba a 10 neoplasias, a los cuales a la población menos poseída o que tenía menos recursos, a través del Seguro Integral de Salud se les podría brindar atención gratuita. Pero el cáncer también cada vez ha ido teniendo un mejor control, pero en base a medicamentos de mayor costo, y esto ha hecho que se requiera mayor presupuesto. Además, el buscar una mejor cobertura a nivel nacional. Y es por eso que nace esta ley, que busca brindar una atención, ya si bien de manera prevalente a la población de menores recursos, pero trata también de incorporar a todas a través del sistema de seguridad social y también el sistema privado. Esto es lo que actualmente viene, se está terminando de elaborar el reglamento y en base a ello podrá
efectivizarse esta ley. Pero aquí hay algo que es importante que has mencionado. La enfermedad tiene altos costos, pero tiene altos costos cuando es enfermedad. Es decir, si el paciente tiene cáncer, el tratamiento quirúrgico, de oncología a través de quimioterapia, terapia biológica, hormonoterapia, radioterapia, son sumamente caros. Pero podríamos evitar todos esos costos si nosotros invirtiéramos en prevención, en educar mejor a nuestra población, generar una cultura de prevención que haga que la población se exponga menos a esos factores de riesgo, que además asuma conciencia del control de su salud acudiendo a los médicos para su chequeo. Estas dos cosas representan la 10ª parte de una inversión en intentar, muchas veces de manera desafortunada, en recuperar la salud mediante el tratamiento cuando el cáncer ya se ha instalado. Correcto. Entonces el mensaje, doctor, sin duda es la prevención a todos los peruanos que están escuchando y que hoy, como día de lucha contra el cáncer, tener siempre en cuenta hacer nuestros chequeos. Quizás quiera terminar con alguna recomendación, doctor. Sí, lo que quisiera mencionarles es que debemos cambiar esa visión de lo que significa el cáncer. El cáncer en realidad es una enfermedad altamente prevenible y altamente curable. Prevenible porque cambiando, corrigiendo nuestros estilos de vida y la exposición a factores de riesgo podemos evitar que se presente. Y altamente curable porque si la diagnosticamos en estadios tempranos, se pueden tomar medidas de curación, pero también acompañados de otra característica, que estos tratamientos sean menos mutilantes y menos agresivos para la población, que también es el otro factor importante a tener en consideración. Entonces, lo primero, no tenerle miedo al cáncer, porque sabemos que podemos prevenirlo y podemos tratarlo. ¿Y cuándo debemos asustarnos? Cuando hemos dejado de lado todas estas dos características y nos enfrentamos a un cáncer avanzado. Allí debemos preocuparnos. Correcto, muchas gracias, doctor Javier Manrique, quien es el director del Departamento de Promoción de Salud y Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, por la entrevista del día de hoy en un día muy especial también, que se conmemora este Día Mundial contra el Cáncer. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy gentil. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Ahora los dejamos con imágenes del río Amazonas. Oh,